8 de noviembre del 2023. El día de hoy tuvimos una operación en Stop Loss y voy a comentar un poco acerca de cuáles fueron las pautas que utilicé para ingresar en esta operación y por qué asumir este Stop Loss para mí era simplemente el término de esa sesión operativa. Si miramos el gráfico de la derecha, que es el gráfico de temporalidad de una hora, ustedes van a encontrar dos líneas de color azul que son o que están resaltadas. Esas líneas establecen el Fair Value Gap en forma de bici del extremo del movimiento alcista, que forma parte del movimiento que alcanza el nivel importante que he mencionado en estos últimos 3 días, los 15.406. Este precio, de hecho, es el mínimo del swing breaker de temporalidad diaria que hace un par de semanas he estado utilizando para proyectar desviaciones estándar hacia abajo. Lógicamente, para que nosotros operemos hacia arriba o para que tengamos algún tipo de proyección alcista mucho más certera, necesitaríamos que el precio supere este nivel. Esa es la razón por la que mi operación o el planteamiento de mi operación no lo hice con el fin de superar por muchos puntos este nivel. Ya sé que algunos que me han enviado mensajes han identificado inclusive el modelo de ICT 2022, el Mentorship 2022. Sin embargo, también primero voy a explicar las razones y fundamentos de mi operación y lógicamente reconocer que en este día me equivoqué. Eso es algo para lo que mucha gente no está preparada, para reconocer un error, para reconocer que puedes aplicar tú un setup, pero ese setup no te va a dar profit o take profits los 5 días de la semana, necesariamente. Y eso es algo que sucede cuando aplicamos el Bademecum Acá Trading. En mi caso, tomé como referencia el swing de reacción al nivel que tengo allí, el precio 15.406, y es al que precisamente le he trazado una matriz PDRA. En la medida en la que nosotros tenemos una neutralización de ese rango, luego el precio se reinserta y llega al área de descuento. En el área de descuento de este swing que lo tienen en el gráfico de temporalidad de una hora, que es este, sí, en el área de descuento tengo el límite superior del vice. Tengo un mínimo por encima de ese límite superior. Espero entonces la neutralización de ese mínimo. Y algo que les he mencionado bastante en sesiones de backtesting e incluso cuando me he reunido con algunas personas en uno a uno, lo que les he mencionado es enfóquense en el desequilibrio del movimiento que genera una neutralización o que alcanza un nivel importante. Es decir, para mí, hasta el momento en el que se había formado como tal esta neutralización, este mínimo era un nivel importante, porque me delimitaba el rango que yo podía trabajar, como también el área de invalidación, que de hecho, y sí, lógicamente, una vez han roto este mínimo, si ustedes avanzan un poquito más en sus gráficos, tenemos esto. Hay mucha gente que no está preparada para, ya no voy a decir tocar stop loss, sino no está preparada para dejar de operar. Y yo he pasado por eso varias veces también. El no tener un sistema, el no tener pautas específicas para colocar operaciones en compra o en venta, es lo que te va a llevar a ti a dispararle a todo lo que ves. Y sí, en efecto, eso es un error. Esa es la razón fundamental por la que el Bademecum Eco Trading comprende solo una o dos operaciones dentro del periodo operativo que es de 2 horas. Más adelante, hasta que dijeran la información del Bademecum Eco Trading, voy a publicar y compartir, por supuesto, los horarios que se utilizarían para la tarde, porque hay muchas personas que, por supuesto,
No pueden operar en la mañana, pero el horario de la tarde se les ajusta mucho mejor y también voy a hablar de eso. Sin embargo, hablando específicamente del setup del día de hoy, es exactamente la misma aplicación de muchas operaciones que han ido a Take Profit. Sell Side Liquidity, neutralización de mínimo, desequilibrio del extremo, que en este caso tenía yo este Fair Value Gap. Esperamos que se convierta en un BPR y entramos. Si el precio del stop loss, se acabó, pero algo que tú tienes que considerar es que el nivel, en este caso este mínimo, que tú establezcas como tu nivel de invalidación, tiene que decirte a ti el momento en el que vas a dejar de operar. Y esa es la razón por la que en este día esto ya no ameritaba más operaciones. Porque de hecho, antes de culminar la sesión en la mañana, les había colocado un mensaje y les había escrito que la acción de precio estaba atrapada, ¿no? Cuando nosotros tenemos la superación de el rango, en este caso, que asumimos que es un balance price range, al no accionar como soporte, se convierte ligeramente en una resistencia. Esa resistencia es la que envía el precio hacia la ruptura del mínimo, que es nuestro nivel de invalidación. En mi caso, yo no necesito colocar el stop loss en este mínimo porque es asumir una cantidad de stop loss innecesaria por puro gusto o en vano. Si el precio va a reaccionar exactamente en el BPR. Va a llegar incluso hasta su límite inferior y luego va a generar el movimiento. Pero si esto no es así, entonces uno asume que en la medida en la que se rompe este mínimo, el precio ya no va a subir conforme se respeten las siguientes pautas. Antes de que se rompa ese mínimo, tenemos aquí un mínimo de corto plazo. Voy a quitar momentáneamente la operación. Voy a también quitar el Fair Value Gap que habíamos utilizado para la entrada y solamente voy a dejar las dos líneas de color negro y este pequeño recuadro en color amarillo. ¿Sí? Los que han visto los episodios de la mentoría modelo de operativa para Forex seguramente se van a acordar de esto. ¿Por qué procesar mi stop loss el día de hoy para mí es algo normal? Primero, porque entiendo que si el BPR se supera y yo lo utilicé como soporte, la polaridad va a cambiar, se va a accionar como resistencia y el movimiento que alcance esa resistencia es un movimiento alcista, buy side delivery. Una vez que se genere un movimiento bajista, tengo sell side delivery y este rango es el rango clave. Algunos lo pueden utilizar para mitigar, pero en mi caso a mí ya no me interesa mitigar. Ya saben que yo no necesariamente establezco mis objetivos en las neutralizaciones. Podría hacerlo perfectamente, pero me enfoco más cuando aplico el Vademecum en una operación, una bala al día. Y el mismo Serat, mismo Serat, mismo Serat, y así constantemente y sucesivamente. En este caso, si hablamos de mitigación, ¿cómo uno puede darse cuenta de ello? Tienes un balance price range en términos de entrega de precio, ruptura de mínimo y si alcanza ese balance price range. Si este máximo no se rompe, ese máximo pasa a ser inmediatamente un máximo de plazo intermedio. Si nosotros avanzamos un poquito más, ese máximo, en efecto, voy a colocarles aquí incluso algunas etiquetas, ese máximo no se alcanza por un tick, por 0,25 puntos, no se alcanza. Y cuando tú tienes esto, porque lógicamente hay que tener la capacidad para identificarlo. ¿Esto quiere decir, Ángel, que tú sí operaste y mitigaste tu operación? No, no. Pero ¿qué les estoy tratando?
de comunicar. ¿Qué les estoy enseñando con esto? Que aun cuando tú te equivoques, el backtesting, el tener una cantidad impresionante de escenarios memorizados, también te va a permitir identificar escenarios en los que vas a poder mitigar o corregir tu error. Alguna vez escuché a Michael decir, creo que lo mencionó en la mentoría 2022, pero lo ha dicho muchas veces incluso, él no se permitía o no se permite terminar un día en negativo. Y escuchar eso del mentor de mentores puede enviar un falso mensaje a una persona que recién está comenzando. Porque el mensaje que le transmite es, ah, bueno, entonces si el mentor de mentores dice que yo no me puedo permitir terminar un día en negativo, entonces tengo que corregir mi error. Pero las personas que están empezando, o si tú eres consciente que aún estás en proceso, no te puedes comparar con alguien que tiene más de 30 años de experiencia, ¿no? Que puedes igualar esa cantidad de años de experiencia, claro que sí, hoy en día tenemos FX Replay y te puedes hacer un backtesting desde 2014 hasta 2023 sin mayor problema. Y allí ya le ganaste 9 años de backtesting, 9 años de experiencia, 9 años de escenarios. Y si repites esos 9 años, son 18 años. Y repites y repites y repites, y al final vas a terminar entendiendo que, lógicamente, si aplicas un solo setup, no todos los días vas a tener operación. La semana anterior, los 3 primeros días de noviembre, solo colocamos una operación. Esta semana hemos tenido, bueno, en este caso, hoy día miércoles, un stop loss. En días previos hemos tenido un break even. También lo comenté en un market review, les marqué un BPR, mismo setup, Sell Liquidity más BPR, Sell Liquidity más BPR. Ángel, ¿tienes más setups que podamos aplicar dentro del BDMECO? Sí, claro que sí, claro que sí. Los más básicos están dentro del PDF o dentro de la lista de reproducción y el video específicamente es el fundamento de la operación. Tal y como se los había prometido, iba a subir una serie de videos cortas, 5, 6 videos cortos en donde explique cómo funciona mi modelo en el Nasdaq. Simple. Cumplí, pero voy a agregar ahora una serie de videos más con ejemplos aplicativos, que a ustedes también les va a permitir entender que si van a tocar un stop loss o si tocan un stop loss es algo totalmente normal, que se pueden dar cuenta de su error y aún corregirlo va a depender totalmente de su criterio y del riesgo que estén dispuestos a asumir durante esa sesión. Pero que yo sepa que puedo corregir mi error no quiere decir necesariamente que me voy a poner a colocar 2, 3, 4, 5. No lo debes hacer. Yo no lo debo hacer. Lo he hecho, sí, lo he hecho muchas veces. En Forex, por ejemplo, lo normal era que yo tuviese 10 a 15 operaciones al día. En ocasiones hasta he publicado y compartido eso en mi Instagram. Y también he dicho, no, no me siento orgulloso de eso. Cada trader tiene un proceso diferente. No se trata de dispararle a cada cosa, que en aquel tiempo, en aquellos años, yo sentía que en Forex podía corregir mis errores, sí. Y en efecto, tenía 10 operaciones, perdía 8, ganaba 2 y las dos recuperaban todo lo que perdía anteriormente. Sin embargo, el haber ganado muchos más años de experiencia a través de la plataforma de FX Replay, y yo hablo mucho de esta plataforma no porque me estén pagando, sino porque en toda mi carrera, y de hecho no soy el único que opina así, pero en toda mi carrera no he visto otra plataforma que sea tan similar a TradingView y que te permita ver tus estadísticas. Porque en TradingView tú tomas la herramienta de reproducción y tienes que cortar un gráfico y el otro gráfico se queda igual y luego en el otro gráfico también tienes que hacer el mismo ejercicio y es complicado hacer backtesting en TradingView. Si me preguntasen a mí, Ángel, ¿qué conviene? ¿Me pago un FX Replay o me pago el TradingView Pro o el Plus o FX Replay?
Porque el TradingView al fin y al cabo solamente te sirve para que veas un activo en tiempo real. Y eso lo haces con un plan gratuito. Y trazar un poco de líneas y se acabó. Cuando entonces le saqué el jugo y exprimí la plataforma de FX Replay, me di cuenta de que en efecto no podía mantener esa mala costumbre de colocar constantemente operación, operación y operación. Porque en FX Replay, en un año, puedo tener una racha de 5 días en pérdida o puedo no operar 5 días y va a ser algo totalmente normal. Pero de enero a diciembre, yo sé que a diciembre llego con el 50% de la cuenta. Confíen. Yo sé que al término de este año 2023, fase uno va a estar pasada. Ya eso está visualizado. Y yo sé que para entonces se habrá pasado al menos esa fase. Tal y como se los mencioné antes de comenzar el programa de Pasa tu cuenta de fondeo conmigo. Es imposible quemar una cuenta de fondeo con la gestión que estamos llevando a cabo. Y aunque nos demoremos 1, 2 o 3 o 4 meses, eso me sirve. No para necesariamente filtrar a, oh, sí, los fieles, los que se quedan con acá trading, eso no me interesa. Eso me sirve para transmitir un mensaje. El mensaje es, hay que ser realista en cuanto a los resultados mensuales que un trader va a tener, que tú vas a tener, que yo voy a tener. Apenas comienza el mes de noviembre, de mi parte y en mi opinión personal, no tengo ningún tiempo de apuro ni ningún tipo de presión, porque algunos pueden llegar a pensar, oh Ángel, como tú ahora estás operando en vivo, ¿qué se siente la presión, Ángel? No se siente nada, no se siente nada. Es más, incluso hasta me río de quienes envían en el chat mensajes. O sea, entran al Zoom y solo envían mensajes, escupen, ¿verdad? Escupen y se voltean y o hasta se van del Zoom. No me interesa eso. Es un hábito, no fallar, sin importar el resultado. Es simplemente no fallar, es crear una mentalidad inquebrantable, levantarte temprano todos los días. Que yo era de los que pensaba de que no, no es necesario levantarte temprano, claro que no. Levántate temprano y aunque el día no sea profit, continúa. No falles en tu backtesting. Religiosamente hay que hacer backtesting todos los días. Es como ir al gimnasio. Dejas de ir un día al gimnasio y es como, ¿qué pasó aquí? ¿No? O es como hacer 30 minutos de ejercicio diarios. Lo necesitas. O es como leer 30 minutos al día un libro. Que de hecho, ahora voy a enviarles ese hábito al Telegram. Y poco a poco voy a ir implementando muchos más hábitos positivos. De eso también va a tratar el grupo Bit Membership. Que voy a extender un poquito la fecha de estreno porque no todo el mundo está cumpliendo con los requisitos. Hacer backtesting, exponerte a un entorno de simulación, te va a dar esa tranquilidad, seguridad y confianza mental que necesitas. Porque la gran mayoría de errores que tú cometas en tu trading no van a ser técnicos. Tú vas a enfocarte en aplicar siempre lo mismo. En mi caso, buy side liquidity más BPR, venta, sell side liquidity más BPR, compra. Y constantemente estoy así hablando de eso. Esos son los setups que mayormente se han estado generando y que yo he estado utilizando en las últimas semanas. Es increíble la manera en cómo este setup se repite. Y no ahora, no necesariamente ahora. Les voy a mostrar algo porque me parece importante convertir este market review en una sesión en la que
comparemos decisiones actuales con decisiones del pasado. A ver, vamos a ir ligeramente. Les voy a mostrar aquí. Estas son algunas imágenes que yo capturo de, de mis sesiones de backtesting personales. Esta es una tarea que les he dejado al grupo Big Back, que es el grupo de backtesting únicamente. Y quiero repasar con ustedes parte de los setups en los que acierto y en los que me equivoco. 16 de mayo del 2014. Tengo buy side liquidity más BPR. Tengo un movimiento alcista en el área de premium de una desviación estándar. Y ya sé que algunos van a decir, Ángel, pero acá hay velas bajistas. No es un BPR de un minuto. Y de esto ya he hablado. Ustedes no necesariamente tienen que marcar todo en un minuto. Si se habla de la temporalidad de disparo o de operación, ya les he mencionado que si aplican el modelo pueden subir a 3 o a 5 minutos. Tengo vice, movimiento lo cubre, BPR. Dentro de estos 20 minutos, buy side liquidity, o perdón, sí, buy side liquidity, rompe máximos, aquí lo ven, BPR, venta, pum, se acabó. ¿Qué les he mencionado en algunas sesiones anteriores, sobre todo en las sesiones en las que no opero? Si nosotros tenemos expansión entre las 10 y 10 y 10 y 50, que este no es el caso, ya sé, este no es el caso, ese no debe ser un día operativo. ¿Mm? Acá tengo Buy-Side Liquidity más PPR, pero la entrada está antes de sesión, la expansión se genera, el mismo setup se cumple, pero lógicamente no toco el día, porque ya tengo el setup. Buy-Side Liquidity, BC, PPR, ingreso en el límite inferior, me saca y se cae. Este tipo de operaciones son las que a mí me dan una tranquilidad mental en el presente. No me complico ni me frustro, lo proceso mejor, pero la gente que no dedica tiempo a un backtesting de este tipo, le va a tomar más tiempo procesar una pérdida. Va a querer dispararle a todo lo que ve, porque no van a tener un sistema, no tienen un sistema, no saben cómo diseñar un sistema. Aquí, por ejemplo, va a liquidity más BPR, el precio reacciona, me forma un rango de referencia, buy side delivery, sell side delivery, y acá puedo ingresar asumiendo que si siguiera subiendo, entonces va a volver a visitar este rango y lógicamente me sacaría, que también lo aceptaría, por supuesto que sí. No se activa mi limit, llega al take profit, esa operación simplemente la quito, la borro, no entra, se acabó. Pero miren que tengo a la izquierda, Sell Side Liquidity, CB, Fair Value Gap, BPR, Sell Side Liquidity más BPR. Boom. Es algo que se repite constantemente, así como lo que Michael te dejó en el Mentorship 2022, que él te dice, no traza un máximo, un mínimo, espera que se neutralice, luego espera que exista un desplazamiento en contra, un market shift, y en el desplazamiento un fair value gap, y entras en el fair value gap. Y eso se repite constantemente, lo vemos, y se repite y repite y repite. En mi caso, lo que yo te estoy enseñando, Sell Side Liquidity, BPR, Buy Side Liquidity, BPR, también se repite. No te tienes que asustar porque un día toquemos stop. Fíjate, no necesariamente de 10 y 10 a 10 y 50 vas a tener una expansión, pero si la tuvieses
y esa expansión está a favor de la dirección, ese día no lo tocas. Sino que esa expansión a favor de la dirección, mira lo que tienes en una hora, esa expansión a favor de la dirección, también la puedes tener dentro del periodo de formación o la estructura de la vela de las 9, a partir de la, valga la redundancia, apertura. Tenemos expansión 9:30, este día no lo toco. Que no se les haga raro si estamos días sin operar, porque ya saben perfectamente lo que buscamos. Ahora, les estoy hablando apenas, esto es la punta del iceberg, porque la punta del iceberg es saber qué setup es el que buscamos en las mañanas. Conforme vayamos profundizando, van a surgir preguntas que voy a responder, como por ejemplo, Ángel, si yo no entré en el buy side, del buy side liquidity más BPR, no entré en venta, ¿cómo hago yo para volver a entrar en el movimiento que ya se está generando? Esa es una pregunta interesantísima, pero no la voy a responder ahora, por ejemplo. O la otra, viceversa. Si ya tengo una neutralización de mínimo, sell side liquidity, desequilibrio en forma de CIVI, se convierte en BPR. Y no entré, Ángel, ¿cómo puedo ingresar en compra? Si ya se me fue el trade, entre comillas, entre comillas. O si ya se generó ese movimiento, o sea, ¿cómo entro en el camino? ¿Cómo me acoplo? Eso es parte de lo que vamos a ver poco a poco dentro del Bademecum Acá Trading. Lo primero, lo que quiero que se mentalicen es que vamos a buscar un setup muy específico en las mañanas, muy específico. Esto sirve para que nosotros identifiquemos lo que les acabo de mostrar anteriormente en la imagen. Lógicamente sirve para que identifiquemos días de no operativa porque ya saben lo que buscamos. Si se presenta antes de la sesión, antes de las 9:50, no nos interesa, lo dejamos allí. Y este es uno de los días en los que uno asume lógicamente la pérdida. ¿Por qué? ¿Qué pasa en días como estos? Si ustedes se dan cuenta, yo lo que tengo son desviaciones estándar proyectadas hacia arriba, ¿verdad? Si se me rompe el mínimo más bajo, que sería en este caso el mínimo de plazo intermedio dentro de este market shift hacia arriba, entonces la perspectiva cambia, se invalida ese nivel y por lo tanto la estructura también, ese market shift también se invalida. Entonces, en esta operación, que es una operación que me sirve a modo de ejemplo, yo gracias a eso seteo mi cerebro en venta. O sea, no me complico. Una vez que seteo mi cerebro en venta, busco el mismo setup. Buy side liquidity más BPR. Si el precio me da una operación, ingreso, pero aquí viene un detalle. Y es que esta fue una orden de tipo limit que sí se activó, se fue al stop loss lógicamente, pero en este tipo de estructuras, que fíjense que en el 2014 teníamos demasiados gaps, y a mí esto personalmente me encanta, a mí me encanta esta acción de precio. No es como la de ahora es mucho más eficiente en términos de entrega, ¿no? Tenemos mucho menos gaps, por eso es eficiente. Pero acá lo que tenemos es, si utilizamos un poquito de tecnicismo, ¿vale? No quiero que se me confundan, pero necesito aplicar un poquito de tecnicismo. Tengo mínimo y máximo. Y dentro de ese rango tengo un mínimo en internal range liquidity. Que cuando se neutraliza ese mínimo, lógicamente asumimos que es un mínimo de corto plazo. Si no se rompe el mínimo de plazo intermedio, que un mínimo de plazo intermedio va a estar entre dos mínimos de corto plazo, si lo ven allí, si no se rompe, perdón, un mínimo de plazo intermedio, no se rompe la estructura, no cambia. Y al no romperse este mínimo, ¡pum!, me fui a stop loss. Son detallitos que en ocasiones se van a escapar. Nuestro análisis puede estar mal. Cuando digo puede, me refiero a está permitido. Porque no se trata de que tú tengas el resultado en el día. Se trata de que tú tengas el resultado en el largo plazo. Nuevamente, expansión a lo largo del desarrollo de la vela de las 9 de la mañana, un día que no lo toco, ¿se dan cuenta? Hay que ser coherente con lo que uno enseña, ¿no? Aquí, un día bajista.
claramente bajista, pero no lo digo porque ya tuviese el movimiento, no, lo digo por la dirección que había preseleccionado. Tengo buy side liquidity más BBR, esperé allí, coloqué la limit, no llegó, no se activó, no me interesa, no pasa nada. Otro detalle espectacular este día. Tenemos movimiento alcista, buy side liquidity, tengo un bici, BPR, ingreso, me saca, identifico todo esto como el movimiento de stop hunt, ¿vale? Pero no espero a que se rompa este mínimo, simplemente espero que el precio vuelva a cotizar debajo del BPR e ingreso en venta. Son dos operaciones, no me volví loco este día. Y no es que uno no sepa lo que está haciendo. Si tú sabes lo que estás haciendo, tú tienes que confiar. Los resultados no van a llegar en un día, no van a llegar en una puta sesión. No, son en el largo plazo. Métanse eso en la cabeza. Yo me metí eso en la cabeza y me costó, cuesta. Hay personas a las que esto se les hace más sencillo y bien por esas personas. No van a flaquear en el aspecto de sobrellevar una pérdida, pero van a flaquear en otros aspectos. Gestión, porcentaje de riesgo, ¿m? Mantener una operación, querer 1 a 50. No se trata de que, Ángel, pero yo sí sé procesar una pérdida. Sí, puedes tú saber perfectamente procesar una pérdida, al igual que yo, pero van a haber otros aspectos en los que vas a tambalear. Miren ustedes aquí, Sell Liquidity, BPR, se da exactamente a las 9:50. Y tengo expansión alcista de 10 y 10, 10 y 50, a favor de la dirección previa. Esto no me interesa, lógicamente, ¿no? No, pero este día. Aquí, buy side liquidity más BPR. Aquí ya el precio había llegado al BPR, pero no me importa. Si me da una siguiente oportunidad, lo utilizamos y vamos, y se acabó. O sea, les estoy enseñando ejemplos que se repiten constantemente y no de este año, no del año pasado, ni del 2021, del 2014. Si tú que te unes a las sesiones en la mañana consideras que te estoy confundiendo con mis decisiones, no te unas, no ingreses al Zoom, busca esto, no te unas al Zoom, busca esto. Es lo más fácil y sencillo que vas a encontrar en una sesión. 3 temporalidades, diario, 1 hora, 1 minuto. Con que tú tengas consignas en 1 hora de que el precio va a subir, espera en 1 minuto, Sales High Liquidity, PPR y compras. Busca, busca un nivel diario, una línea, una sola línea. ¿Tienes desviación estándar hacia abajo? Ok, buscas en 1 minuto, buys high liquidity, PPR y vendes. Por eso es que para mí el día de hoy es un día totalmente procesable. Espero que hayan aprendido algo nuevo en este market review y seguramente vamos a hablar de algún detalle interesante adicional en el market review de mañana.